de criminología, que es la primera, digamos, aproximación que vamos a tener sobre este tema. Sin embargo, yo quiero recordarles a ustedes de que les hemos dado un documental, un video que lo hemos compartido con ustedes, y los que no lo pudieron ver en ese momento podían bajarlo del internet, y cualquiera lo puede bajar, está en internet, en YouTube, la Odisea de la Especie. Es un documental muy importante que tiene que ver, pues, de manera directa con la criminología. Justamente vamos a pasar ya a considerar los documentos que ustedes han enviado para que podamos de una manera conjunta ir revisando los mismos, ¿no? Pero yo quisiera que, a manera de introducción, precisarles, ¿no?, cómo la criminología, de qué manera la criminología tiene una relación directa con estos elementos que ustedes han podido ver en el documental. Yo puedo resumir una introducción, una breve introducción, indicando que la criminología es una disciplina en la cual se convergen una serie de factores complejos, de los cuales se pueden mencionar los siguientes. Fíjense ustedes, de todas las formas de la conducta humana que entretejen la aventura y lucha por la vida, como hemos podido apreciar en el video, los actos delictuales vulgares, mezquinos y pequeños de la ruindad humana son merecedores del desdén de la sociedad en su conjunto, por su lamentable bajeza. Por otra parte, aquellos al otro lado, creo que está ahí uno de los dos, abajo de todo, no está ahí encima, aquí. Decía que, por otra parte, los denominados delitos excepcionales, raros y difíciles, en los que se compromete la integridad corporal y la propia vida, es decir, los hechos de sangre, son apasionantes, sugestivos y enigmáticos, que producen curiosidad en la mayoría de la sociedad por conocer todos los detalles y hasta lo más profundo de sus causas del hecho. No sé, creo que compartimos este criterio. No en vano, por ejemplo, la prensa, tanto local como internacional, sobre todo la prensa amarillista, que llaman algunos, otros que llaman la prensa de la crónica roja, son las que se nutren a diario de este tipo de cosas. Llaman la atención en los titulares de estos periódicos, de estas revistas, publican hechos que son de sangre, ¿no?, la prensa de sangre que llaman algunos otros, y son los que ganan mucho dinero por eso, porque llaman la atención a la morbosidad de la sociedad por conocer ese tipo de detalles. Y es precisamente estos dos sentimientos empatados, tan distintos. El primero lleva a la destrucción y el otro, dirigido a la investigación completa, a una investigación completa, es que nace la criminología, es decir, el estudio del delito y del delincuente, considerado como un fenómeno biológico y social, como algo vivo, caliente, palpitante, sangrante, en toda su amplitud minuciosa, en el marco de la historia natural de la vida. En este sentido, se puede afirmar que la criminología ha existido siempre, desde que ha habido crímenes, es decir, la universalidad del delito es inseparable de la especie humana. En la Odisea de la Especie, ustedes han tenido oportunidad de ver cómo, a través de la evolución de la especie,
de los diferentes, desde el Homo del Pithecanthropus erectus, el que baja del árbol, y posteriormente cómo va evolucionando hasta el Homo sapiens, ¿no? Va sucediendo una serie de factores que comprometen, pues, en muchos casos, la integridad corporal y la vida del resto de la especie. Así se puede explicar, por ejemplo, el misterioso e increíble fenómeno del retorno del criminal al lugar del crimen. En que se juega la vida o la libertad, a pesar de lo cual vuelve, constituyen la mejor revelación de la fuerza atractiva que posee el delito en cuanto a la averiguación de sus causas. Nadie ha podido contar mejor tan raro fenómeno que el escritor Dostoyevsky. Me imagino que ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él en su obra titulada Crimen y Castigo, cuando Rodion Raskolnikov, el estudiante asesino de la vieja usurera y de su hermana, vuelve al cabo del tiempo a la escena del suceso, ansioso de explicárselo bien, como si las cuatro paredes del aposento, el suelo y el techo tuvieran el poder de revelarle lo más profundo y oscuro de los laberintos del alma, igual que los que sufren de amnesia, que se encaminan vacilantes al sitio donde conservan el último de los recuerdos para que reaparezca de nuevo la explicación de sus actos delictuales. La criminología, en esa perspectiva, es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del delito y del delincuente, de la víctima y del control social. Es decir, comprende estudios variados, la antropología criminal, ¿no? Que es algo que hemos pedido precisamente al doctor Adalid Cornejo, un antropólogo biólogo, que va a compartir con ustedes la semana próxima una sesión especial para ver este tema del documental, sobre todo vinculado a la biología, pues, ¿no? Porque la antropología no puede estar separada de la biología, es decir, de la vida a nivel de las escalas de la humanidad, de las diferentes formas de la humanidad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la estadística para comprender la estadística criminal, qué delitos son los que más se perpetran en el mundo, qué delitos son los que más se perpetran a nivel nacional, a nivel departamental, etcétera. La sociología o la victimología, que es otra de las disciplinas importantes, ¿no? Donde vamos a ver cómo podemos establecer a través de las teorías que se han dado a lo largo de la historia de la criminología, desde Lombroso pasando por Ferri, por Garofalo y todos los autores actuales contemporáneos que nos han dado toda una visión del desarrollo de la criminología. No puede estar desvinculada del derecho constitucional y del procesal penitenciario, por ejemplo. Obviamente tiene mucha relación con las toxicomanías, esta lacra que afecta tanto a la humanidad y que hoy en día se ha establecido en nuestro medio y que cada vez está afectando a los más jóvenes, ¿no? La psicología criminal y la psiquiatría, ¿no? Para determinar cómo hay delincuentes que tienen una tendencia a repetir los delitos, a volverlos como si fueran parte de su cotidianidad. Y obviamente la medicina legal, la criminalística, la medicina judicial, la forense y la tanatología, ¿no? Son partes importantes de la criminología. Y aquí yo quisiera hacer ya como una clasificación, ¿no? Por ejemplo, la criminalística es una parte de la criminología. La criminalística es más práctica. La criminalística es una ciencia social que estudia las conductas desviadas criminales del hombre. La criminalística es preventiva. La criminalística es más técnica. La criminalística es una ciencia natural basada en el método científico, la inducción, la química, la biología y la física.
Pero bueno, vayamos ya adentrándonos un poco en esos componentes tan importantes de la criminología. Inicialmente la biología, decíamos, de la cual se va a ocupar el doctor Adalid Cornejo la próxima sesión. Estudio de los organismos vivos, dice, ¿no? Desde los animales más pequeños. Podemos partir inclusive del virus en este momento que está flagelando a nuestra sociedad, el famoso COVID-19, ¿no? Que ha cambiado de nombres, ha mutado las cepas, el Omicron, el Delta, el Alfa y las variantes que todavía se van a venir encima. Son pequeños elementos vivos, ¿no? Que están vivos y que sin embargo están luchando por sobrevivir, pese a que hay vacunas, pese a que hay medicamentos que los tratan de eliminar. El virus se aferra a la vida, es un instinto natural que tenemos todos los seres vivos, de aferrarnos a la vida. El virus no va a morir, se está aferrando a la vida, está cambiando, está mutando para mantenerse vivo. Vean ustedes cómo es tan interesante este mundo de la biología, que podemos explicarnos a través de estos fenómenos que los vivimos a diario. Es probable que como el virus de la gripe y otros virus que han estado, el mismo SIDA y otros demás, se aferran a la vida, no quieren desaparecer, están ahí, latentes, están viviendo y conviven con el humano, ¿no? De eso se ocupa la genética, los factores endógenos, etc. Del mismo modo. Sí, Perdón que lo moleste. Una pregunta. ¿Está pasando las diapositivas? Porque la presentación por Meet solo nos muestra la primera diapositiva. Ah, ya. Perfecto. Voy a ver, en este momento voy a ver que esto se pueda ajustar. Un segundito, por favor. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Ahora ven la segunda diapositiva, lo que he explicado hace un momento. Estamos hablando del estudio de los organismos vivos, la genética, los factores endógenos, en fin, todo esto, ¿no? Luego viene la psicología, ¿no? Que estudia la conducta y pensamientos del sujeto, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver cómo nos relacionamos, la familia, la escuela, la sociedad, las relaciones que tenemos con nuestro entorno, ¿no? La psiquiatría, lo que decíamos, ¿no? Estudia los trastornos mentales, ¿no? Diagnostica y da tratamiento para poder evitar ese tipo de alteraciones, ¿no? Por otro lado está también el derecho penal, que tiene que ver con que establece y regula el castigo o delito a través de las penas. Va a encauzar a una sociedad a un bien común creando leyes, ¿no? La sociología también, que estudia los grupos sociales y sus formas de organización, ¿no? Estudios del delito como hecho social. En fin, la penología, la criminalística, lo que hemos anotado anteriormente, ¿no? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctor, se está cambiando. La criminología tiene una evolución histórica desde la edad antigua, pues, ¿no? Ya hemos dicho de que en la evolución de la especie ahí se puede apreciar cómo se han dado esas formas primitivas. Pero ya posteriormente, en la edad antigua, se puede decir la lucha contra el delito y la preocupación científica por este fueron los principales objetivos de las ciencias normativas. Trataron de alcanzar durante la antigüedad y la Edad Media, tanta era la importancia de estos temas que los más ilustres filósofos de la época dieron su opinión al respecto del problema de los delincuentes y el castigo que a estos se les debería corresponder. Así se ocuparon largamente del problema, por ejemplo, el famoso filósofo Aristóteles, Heráclito de Efeso, Hesiodo, Pitágoras, Platón, Protágoras e inclusive Sócrates, ¿no? Estos filósofos tan conocidos por la literatura y la filosofía
¿no? Han desarrollado una serie de elementos tan importantes que vamos a pedirles a ustedes que puedan hacer algunos trabajos prácticos sobre esos temas, ¿no? Sobre cada uno de estos filósofos que he mencionado. O sea, repito, Aristóteles, Heráclito, Hesiodo, Pitágoras, Platón, Protágoras y Sócrates, que son los que han alcanzado un nivel muy importante. Pero faltó el sentido científico, presupuesto para la investigación criminológica, por hacer la imprescindible recolección sistémica de las experiencias. Por ejemplo, la criminología en la Edad Media, ¿no? Se especulaba para esta época que una de las causas más influyentes de la criminología era el factor pobreza. O sea, los pobres eran los que cometían los delitos. La Edad Media fue una época de cambios innovadores para la criminología, tanto positivos como negativos. Eso los llevó a tratar de tomar soluciones a la conducta antisocial. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no?, defendía la idea de predisposición como también el libre albedrío. Señalaba el delito como una tendencia maligna, pero con cierta autonomía a la voluntad. Por su parte, San Agustín, según en los emperadores cristianos, deberían imponer castigos a los antisociales para así lograr su entera corrección. Vean ustedes, la historia de la criminología ha tenido pues momentos muy importantes, descollantes en el desarrollo, antes de entrar ya al verdadero, digamos, contexto de lo que es la criminología actual, la criminología que parte a través de César Lombroso, ¿no? Este famoso antropólogo que descarga todo lo que podía pasar, que el individuo nacía, el crimen atávico, el delincuente nato, aquel que nace y ya está predispuesto para cometer delitos, y toda su vida va a generar sobre eso. Esta teoría que luego posteriormente fue rebatida por Ferri y Garófalo, que finalmente establecieron la verdadera criminología de nuestros días. Yo no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento para poder responder a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan. Tienen la palabra, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, alguna aclaración, algo que ustedes quieran señalar? ¿O todo está claro? El silencio otorga, dicen, ¿no? Entonces significa que todo ha quedado muy claro y que no existe ninguna observación. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien, entonces yo quisiera, antes ya de pasar a continuar con los elementos que he señalado, que los podemos ver la siguiente sesión previa, explicación del doctor Adalid Cornejo, que va a hablar sobre la criminología biológica, sobre todo desde el punto de vista antropológico, la próxima clase, la próxima sesión del próximo lunes con ustedes a esta misma hora. Yo les voy a reenviar entonces la lista de los estudiantes que me han enviado de sistemas. Nuevamente lo voy a enviar ¿cómo se dice? Lo voy a enviar al WhatsApp común, al WhatsApp general, al primero que hemos tenido, para que de allí pueda cada uno constatar y pueda ver si está adecuadamente su nombre, los que de los otros grupos también, del B, del C y del D, para que así tengamos más claridad para la siguiente sesión. Entonces, yo con estos elementos los dejaría aquí. Vayan pensando en lo que hemos analizado como parte inicial de la criminología, para que de acá van a surgir, como les digo, los trabajos prácticos que vamos a desarrollar a lo largo del curso. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y el próximo lunes los espero al grupo B y C para que podamos compartir con el licenciado, con el doctor Adalid Cornejo, la experiencia que él tiene como antropólogo biólogo, ¿sí?
Nada más eso. Buenos días, jóvenes, que tengan una buena semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.